nos ha anunciado, estamos con el ex ministro del Interior, Mariano González, ha sido también ministro de Defensa antes, y queremos naturalmente hablar con él sobre la situación de la seguridad ciudadana en nuestro país y el desempeño de las autoridades responsables actualmente. Buenas noches, señor González. Muy buenas noches, Fernando, gusto saludarle. Y aprovecho, pues, ¿no? Bueno, saliendo Charo Zacieta, ¿no? del CED, y creo que ha tocado con usted un tema muy grave e importante para nuestro país, ¿no? Así como es gravísimo dentro del ámbito de la seguridad, otros temas que probablemente veamos ahora, también es muy importante en nuestro país los niveles tan altísimos de violencia, digamos, contra la mujer, ¿no? Y en este caso contra el núcleo familiar también, pero sobre todo que una persona que representa o de alguna manera tiene un lugar importante en la sociedad, y en la sociedad peruana, en la sociedad trujillana específicamente, pues hoy tengamos que conocer que ha victimizado pues durante muchísimo tiempo a la señora, ¿no? López, y creo que esto es condenable por todos los lados, ¿no? Y el Estado tiene que hacer algo pues para que estas cosas puedan, digamos, de alguna manera superarse, ¿no? No solamente el caso particular de la señora, sino que este caso refleja casos de muchísimas mujeres en nuestro país. Bueno, gracias por ese comentario. Y yo quisiera preguntarle de frente, ¿qué es lo que estamos haciendo mal en el Perú en materia de lucha contra la inseguridad y contra la delincuencia, de manera tal que las cifras estén empeorando? Creo que hay muchísimas cosas que estamos haciendo mal, y no voy a criticar solamente al gobierno, no voy a referirme al Estado en general solamente, sino creo que a toda la sociedad peruana, ¿no? A ver, venimos desde hace muchísimo tiempo con enfrentamientos entre los pro y los antis, ¿no? Anti algo o pro algo, entre los que algunos denominan la DBA y otros denominan los caviares, entre la izquierda y la derecha, entre los conservadores y los liberales. Y esa broncas o esas situaciones tan hasta cierto punto irracionales y a veces hasta estúpidas no nos permiten ver que el país se está desangrando. Para mí el ejemplo más claro de esto es la muerte de los dirigentes sindicales. No solamente el compañero Cárdenas, que era un dirigente pues sumamente responsable y representativo en el país, en el ámbito no solo de la construcción civil, sino de todo el sindicalismo, sino que era un ejemplo, y lo digo así con toda claridad, de la mejor muestra de esperanza y diálogo democrático. ¿Por qué? Porque desde hace más de 20 años, Capeco que son los empresarios, que son los empresarios de la construcción, y toda la Federación de Construcción Civil, de los trabajadores, que agrupa a todos los trabajadores de la construcción civil, se sientan a dialogar. Hace muchísimos años sería inaudito pues pensar que, como decían, el sindicalista y la patronal se sentaban a la mesa y de manera muy respetuosa discutían, por ejemplo, sobre sus negociaciones colectivas, ¿no? Entonces, eso en realidad es un daño terrible el que el crimen organizado le ha hecho no solamente al Sindicato de Construcción Civil, no solamente a la Federación, no solamente a la CGTP y no solamente a Capeco, sino le ha hecho al país. Porque, insisto, don Fernando, ese espacio de diálogo, ellos lo estaban extrapolando, lo estaban abriendo a otros espacios. Y yo he sido también partícipe en algún momento de algunos ámbitos de diálogo que ellos han promovido, y así como yo han ido gente de todas las tendencias, de todas las fuerzas, de todos los pensamientos, la forma de pensamiento político, y realmente era una esperanza más eficiente que el Acuerdo Nacional, más eficiente que cualquier mesa de concertación, más eficiente que cualquier espacio de entendimiento. Era un espacio donde uno se podía sentar y conversar, inclusive con aquel que piensa muy diferente. Ahora, lo curioso es que la situación usted la ha descrito bien, pero pese a la gravedad de lo que dice, que estamos empeorando en cifras de varios indicadores de delincuencia y criminalidad, hay una polémica pública, para no decir hostilidad,
entre instituciones que deben tener como tarea común hacer frente a esta amenaza. En particular hemos visto al ministro del Interior, el señor Santibáñez, sostener que la Fiscalía de la Nación, que tiene la titularidad de la acción penal del Estado, se comporta como enemigo de la policía. Es absurdo ese comportamiento por parte del ministro del Interior. Lo que sucede es que nuestro país, insisto, se viene desangrando y lo que tendría que hacerse es encontrar alguna forma de pacto político, hacer una tregua y sentarnos a conversar, pero con el corazón en la mano y con la sinceridad necesaria, pensando en nuestro país, pensando en nuestros hombres y mujeres, niños y niñas, entre toda la gente de nuestro país, y no podemos seguir en un enfrentamiento realmente innecesario. Hoy, por ejemplo, creo yo que ya esa separación entre quienes piensan así o piensan así, para mí es realmente una tontería. Yo más bien pondría la cosa como que deberíamos separarnos de aquellos que están del lado del crimen. Lamentablemente, hay un gran sector también en la política que está más preocupado en conseguir impunidad, es decir, en que los delitos o los errores o las cosas que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones no se investiguen. Y otro grupo, peor aún, que representa directamente a las economías criminales. Y esa gente, lamentablemente, está ganándonos la partida. Esa gente hoy está controlando el Congreso. Esa gente hoy prácticamente está maniatando a la Presidenta de la República. Esa gente hoy tiene contra las cuerdas a la Presidenta de la República y lamentablemente la señora no tiene la valentía de cortar con ello, sino todo lo contrario, cede fácilmente. Y hay mucha gente buena en el Congreso probablemente, en el gobierno también, pero no hay un liderazgo de parte de ella suficiente para decir no y pensar realmente en lo que le conviene y lo que le interesa y lo que es mejor para nuestro país. En medio de toda esa situación, Fernando, es imposible pensar hoy que el gobierno solo vaya a hacer algo realmente efectivo en materia de seguridad. Es necesario iniciar un diálogo. No sé quién tendría la capacidad realmente de convocar ya. Para mí era, por eso le decía, un signo de esperanza, pero hoy cada institución viene pensando más en sus propios intereses, cada grupo partidario viene pensando en sus propios intereses y realmente si seguimos así yo creo que al 26 vamos a llegar realmente muy mal. Otra señal, lo que usted ha dicho es grave porque usted sostiene que hay actores vinculados a la criminalidad organizada que controlan organismos del Estado. Y ha hablado del Congreso específicamente. Me imagino que se refiere a la minería ilegal. Pero claro que sí. Y al narcotráfico, así como a la trata. Claro que sí, directamente. La elección del señor Salguana no solamente es preocupante, sino de alguna manera pues, nos está diciendo que ya no hay ni siquiera pues, la mínima delicadeza, ¿no? Ni siquiera por disimular, ¿no? O sea, es claro que el señor tiene un vínculo con la minería ilegal. Es claro que ha tenido, digamos, un tema inclusive profesional con ellos. Pero más allá de la persona en sí, es el comportamiento que está teniendo el gobierno y el Estado en general respecto a situaciones tan graves como la inseguridad, ¿no? O sea, hace ¿cuánto tiempo se viene diciendo que sí, que va a haber un plan, que esto, que lo otro, y no hay absolutamente nada? Y la situación es grave. Yo tuve oportunidad hace algunos años, en la etapa Perú-Bukele, de estar en El Salvador, también de estar el año pasado en Ecuador, y no quisiera pasar por esa situación en nuestro país, o que nuestro país pase, que transite por esa situación de inseguridad tan grave, ¿no? El plan que hay es cambiarle el nombre al ministerio, es lo único que hemos visto de concreto. Ahora dicen que esto acompaña toda una reforma. Eso es como una gran broma, ¿no? ¿Qué plan tenemos? No hay plan, ¿no? O sea, eso no es ningún plan. Necesitamos realmente que lo que debería hacer, creo yo, y con todo el respeto a través de su programa, Fernando, lo que debería hacer la presidenta es convocar realmente pues a un gran espacio de diálogo, no necesariamente con quienes están en el Congreso, que sí, formalmente pues, pueden tener algún tipo de representatividad nominal, pero en el fondo no representan a nadie. Y probablemente algunos solamente representen a esas economías ilegales, ¿no? Por otra parte, hemos sabido
que se dispuso que en el plazo de muy limitadas horas se entregase una información en todas las regiones policiales respecto del personal, oficiales y suboficiales, que estuviesen sometidos a una investigación en la perspectiva aparentemente de dar de baja a un número elevado de miembros de la policía. ¿No tiene precedentes esto, me imagino? Es una situación, entre comillas, luego especial, en la que se pretendería pues, dar de baja a oficiales, ¿no? Incómodos para el régimen, ¿no? Y más aún, hoy, en esta situación, lo que tendría que hacerse es dejar de lado esas pretensiones tan absurdas y más bien echar de mano con el personal que se tiene y trabajar con esa misma gente a la que ellos detestan para afrontar los problemas graves de inseguridad. Necesitamos un sistema de inteligencia abocado permanentemente a solucionar el problema de la inseguridad. Necesitamos una policía empoderada, a una policía que no sea manoseada, y si esta situación se da, definitivamente va a implicar un nuevo manoseo a nuestra policía, ¿no? Con la experiencia que usted tiene por haber sido ministro del Interior en circunstancias difíciles, la prueba es que lo echaron en cuanto pudieron. ¿Qué significa que el señor Cerrón no solamente se halla en calidad de prófugo desde hace más de 300 días, sino que además participe de la vida pública a través de intervenciones vía Zoom de hasta 47 minutos? El hecho que él participe en diferentes actividades y aún en el Congreso es algo de lo que me refería, ¿no? Es también pues una muestra de que los grupos políticos, en este caso un grupo de izquierda, más preocupado por la impunidad de su líder o conseguir impunidad para su líder y esconderlo de la justicia, pues no le interesa prácticamente vulnerar el mínimo de credibilidad que tenía el Congreso. Y además es una burla por parte de las autoridades del gobierno decir que ya se le tiene cercado, que se conoce su paradero, y cuando finalmente no ocurre nada. Lo que considero es pues, justamente que ha habido una especie de pacto, ¿no?, entre distintos intereses, ¿no? Pactos entre gente vinculada a las economías criminales, entre gente buscando impunidad, entre gente buscando también evadir a la justicia, y todos pues están bien sentados en la mesa directiva, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la situación en la DIVIAC, este cuerpo de élite de la policía para delitos de alta complejidad, y del que fuera el jefe de la DIVIAC, el coronel Harvey Colchado? Hoy nuevamente es el jefe, el coronel Moreno Panta. El coronel Harvey Colchado sigue prácticamente aislado por los procedimientos disciplinarios que tiene, pero la DIVIAC sigue trabajando. La DIVIAC sigue dando logros y resultados. Si bien es cierto, cambió la estructura, pasó de ser una unidad transversal, ¿no?, y autónoma, ¿no? Claro, y autónoma, que trabajaba con la suficiente independencia. Hoy depende de la IRINCRI. Obviamente, pues, ves solamente pues, otro tipo de delitos. Yo creo que sería muy importante tomar más bien el ejemplo positivo que tuvo la DIVIAC y otras unidades también, y ponerlo, digamos, al servicio del país. Pero hoy, realmente, con esta gestión lo veo poco probable, ¿no? Lo único creo que la presidenta podría hacer en su momento es, quizá, si tuviera a alguien que escuche, porque sé que hay alguna gente todavía rescatable que escucha, que simplemente pues haga un viraje, ¿no? Y deje de lado de dejarse mangonear por el Congreso. Bueno, ¿no? Ojalá que prevalezca una responsabilidad política con plan y con el objetivo claro de asegurar la seguridad ciudadana, que todos sabemos se ve amenazada todos los días en todos los distritos de nuestro país. Todos los días vemos muertes, todos los días vemos extorsiones, todos los días vemos cupos, todos los días vemos un malestar que crece. Ojalá que el gobierno asuma la responsabilidad de dar respuesta racional y eficaz a esta amenaza que hay sobre nuestra sociedad. Señor Moreno González, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.